Buenos días, 8 de la mañana, parece que Reino Unido va a revertir parte de la medida que había anunciado sobre esa reducción fiscal. Parece que el gobierno ya ha dicho esta mañana, después del fin de semana que ha tenido Quartén y Liz Truss, la tasa de 45 peniques. Y eso está animando a la libra y está animando al mercado, viendo cómo esos gobiernos gastones, en este caso no solo gastones, sino con poca experiencia, después de darse durante todo el fin de semana la culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es de fuera la medida, sacamos la historia. Y esta mañana la gran clave fundamental, bueno, una de ellas viene en el entorno de que se espera ya que el gobierno británico revierta la eliminación de la tasa de 45 peniques, de tal manera que vamos a ver cómo se está comportando la libra a estas horas y cómo ha reaccionado a la medida que se acaba de anunciar hace apenas unos minutos. Estaba en un rango del 1,10 y está ahora mismo ya por encima del 1,1240. Este es el movimiento alcista que se ha producido desde que se ha conocido la tasa, la eliminación de esa tasa. De tal manera que Liz Truss acusó a Quartén, que tiene los días contados, y Quartén le anunció o miró hacia Liz Truss le devolvió la mirada diciéndole, te estás pasando. Y así tenemos esta mañana el movimiento de revertir la medida que está upando la libra en este inicio de jornada. 8:01 de la mañana. Con este movimiento el mercado americano se ha quedado prácticamente plano, lo tenemos a ver aquí arriba en futuros, en un movimiento ya en positivo 0,05, los futuros europeos dudando, pero en un movimiento en el que podría haber algo de rebote o de tranquilidad. La pregunta fundamental que vamos a contestar en la próxima media hora larga es si hay luz al final del túnel y si esa luz al final del túnel está ya cerca de llegar. Si la vemos como una cosilla allí a lo lejos, o si ya vemos una luz un poquito formada en un informe de Morgan Stanley que se ha publicado esta mañana. Miren, clave fundamental esta mañana, la libra. Clave fundamental, Lula-Bolsonaro, habrá segunda vuelta. Clave fundamental, lo que está sucediendo con la OPEP el miércoles. Parece que van a reducir 1 millón de barriles de petróleo diarios, lo que va a upar el precio del petróleo. 5 claves del día que giran en entorno de esos movimientos que el mercado está mirando esta semana de si hay rebote, si ha acabado la fase bajista, October o October. Es el movimiento clave que se está hablando en Estados Unidos. O hay movimiento de octubre hacia arriba después del desastroso julio que hemos vivido, o hay un octubre bajista empeorando la situación de septiembre. Tras el desastre bursátil de septiembre le toca el turno a recuperar terreno en octubre, pero empezamos el mes con dudas, aunque este movimiento de Reino Unido salva parte de la fotografía. Si ven aquí abajo, siempre vemos cómo se comporta el VIX, ahora mismo en negativo, por lo que el mercado subiendo. Pero si ven en las dos últimas posiciones de aquí abajo, en rojo, ven el DAX comportándose también en terreno negativo y el Eurostoxx. Vamos a ver si consigue recuperar parte del terreno. Movimiento de anoche, importante, bueno, de ayer por la tarde. La OTAN, informe publicado para poner el riesgo geopolítico con los pelos de punta. Dice la OTAN que Rusia habría movilizado el submarino que porta el Poseidón. El Poseidón, el submarino del que está hablando la OTAN se botó al mar en julio y llevaría Poseidón, que es una cabeza nuclear capaz de lanzarse a 10.000 kilómetros de distancia, y dice la OTAN que está camino del Ártico para hacer pruebas sobre el misil. De tal manera que ahora mismo el riesgo geopolítico ha hecho ¡pum! Para ver de qué manera, si hay pruebas con cabezas nucleares, puede reaccionar la OTAN y el conjunto de Occidente. ¿Cómo? Pero ahora mismo es el aspecto fundamental dentro de la cuestión geopolítica. Dejen a un lado la situación de lo que está sucediendo a nivel interno en Ucrania, decimos por importancia, y miren lo que la OTAN está diciendo, que sí tiene una importancia fundamental. Si a esto le añadimos que en diciembre Rusia dijo que tendría preparado Sarmat, que es una ojiva nuclear que se llama Satanás, Satán en ruso, Sarmat. Ojo, porque la cuestión nuclear va cogiendo pasito, pasito, pasito y entrando en la economía como riesgo geopolítico principal para el impacto del conjunto de los mercados. En mercados, en situación geopolítica donde hay tanta incertidumbre con el riesgo de una posible guerra ampliando la fotografía a más países,
el mercado constriñe directamente la inversión. Esta es una de las claves que vamos a tener que mirar durante el día. Por un lado, si dice algo Rusia también sobre ese movimiento, ojo porque este submarino ha pasado por el Báltico, Nord Stream, camino del Ártico, de tal manera que en el punto de mira ahora mismo está, si por el paso también ha provocado algo en Nord Stream. Pero ojo porque este informe que ayer la OTAN filtró a los medios, sobre todo anglosajones, para poner en el punto de mira qué estaba sucediendo con este submarino que lleva Poseidón, que es esa cabeza, ese misil con cabeza nuclear. Vamos a ver de qué manera, pero son 10.000 kilómetros de distancia. Ojo, la OPEP miércoles considerará, no el lunes, el miércoles, una reducción de más de 1 millón de barriles de petróleo diarios, tras durante el fin de semana con Quarten diciendo quién decidió bajar la tasa impositiva más alta de los británicos, y elecciones y Brasil, lo importante, da igual, 48, da lo mismo. Segunda vuelta, 8 millones de votos que no han votado ni a Lula ni a Bolsonaro, la distancia es mucho menor de lo que decían las encuestas, esos 8 millones de votos deciden quién es el presidente. Y ahora, como no ha conseguido Lula ganar en primera vuelta, saben que si hubiera sacado más del 50% ya no hay segunda vuelta, como no ha conseguido el 50%, ahora lo que se va a jugar es si de verdad Lula tiene la fuerza para en una segunda vuelta ganar a Bolsonaro. Clave fundamental porque si Lula consigue la victoria, se cierra el ciclo del giro a la izquierda de América Latina. Si Lula consigue volver al poder, ahora mismo tenemos una América Latina totalmente virada a la izquierda, Bostich, un panorama, una fotografía en el conjunto de América del Sur plenamente girada a la izquierda. 8 y 7, claves del día, pero no lo importante. ¿Qué está pasando con Credit Suisse? Miren los siguientes gráficos. Credit Suisse le impactó hace muy poco el tema de Archegos. Eso necesitaba una aportación de capital y necesitaba la visibilidad de qué estaba pasando con las pérdidas que podía tener por Archegos. 5.000 millones, 20.000 millones, el impacto que se iba moviendo en el conjunto del banco según provisiones, etc. A partir de ahí reaparecen los Credit Default Swaps. Los Credit Default Swaps nos llevan la memoria directamente a Lehman Brothers. Aquel movimiento en 2008 donde los Credit Default Swaps adelantaron una crisis financiera que impactó en el conjunto del mercado como una mancha de aceite que se extiende y se extiende y se extiende y va sacando lo peor de cada uno por donde va tocando el aceite. Los Credit Default Swaps son seguros contra impago. Lo que hacen los inversores es contratar Credit Default Swaps por si impaga. Eso lo hemos visto en Rusia, con la deuda. Cada vez que había una emisión que tenía que vencer, mirábamos los Credit Default Swaps para ver cómo veían los inversores que podían no pagar Rusia. Ahora los Credit Default Swaps de Credit Suisse nos están marcando la inseguridad del inversor ante los problemas financieros que pueda tener Credit Suisse, que está envuelto además en un montón de movimientos o de casos, de problemas con cada uno de los consejeros delegados que iban llegando. Entre ellos por coronavirus, todo. Miren, el Credit Default Swap de Credit Suisse nos está marcando ahora mismo un riesgo que está a puntico ya de tocar el riesgo que había en 2008 con Lehman Brothers. Ha superado el riesgo del 2011, ha superado el riesgo del coronavirus con mucha diferencia y los seguros contra impago, los Credit Default Swaps, caminan hacia 2008. Y a partir de ahí se abre la duda de qué puede suceder en el sistema financiero en un momento como el actual. Es decir, lo que está planteando el mercado es, ¿hay un problema financiero como 2008 en el momento actual donde tienes un banco impactado por Archegos, donde no ha conseguido toda esa captación de capital que se esperaba y donde el default o los problemas financieros de uno pueden arrastrar al resto y entonces tener una crisis financiera? Estamos hablando que todo lo que tenemos encima de la mesa, geopolítico, económico, mercados, luz del final del túnel, no es nada para una crisis financiera como la de 2008 que barre el mercado.
que directamente cambia las condiciones financieras, cierra los mercados de crédito, cierra los mercados de deuda y a partir de ahí, por ejemplo, la fotografía del Banco Central Europeo y de los distintos países con sus deudas es completamente distinta porque se acaba de cerrar el mercado. Eso nos sucedió en 2008, no había mercado. Por ello, por esa razón, la posibilidad de una intervención de distintas economías en Europa, que España la salvó en 2013, sobre la bocina. ¿Qué es lo que sucede cuando ven esta fotografía del Credit Default Swap, el spread de Credit Suisse? Que el mercado está adelantando que aquí hay problemas. Que el mercado está protegiéndose por si Credit Suisse no está consiguiendo toda la necesidad de capital que tendría que tener. Y a partir de ahí, la fotografía que el mercado mira es de miedo a otra crisis financiera como la del 2008, donde al caer uno expande la mancha al resto. ¿Eso significa que Credit Suisse está a punto de caer? No. O no lo sabemos. Lo que sabemos es que los inversores, y lo ven ahí, han aumentado desde Arquegos la protección, la cobertura ante un posible impago de Credit Suisse. Pero hasta un nivel que solo es comparable con la crisis financiera de 2008. A partir del movimiento de Lehman Brothers y de la recuperación del sistema, Credit Suisse recuperó parte de su camino. En 2010 volvió a tener otro repunte, en 2011-12, que es cuando luego fue el rescate de España, cuando se cerraron todavía más los mercados financieros, los mercados de deuda, a partir de ahí tocó también esta parte alta, como segundo pico. Ahora la acaba de superar. Miren el siguiente gráfico, porque la clave fundamental ahora es entender si esos Credit Default Swaps están mirando hacia una activación o no. La clave fundamental es que los Credit Default Swaps, movimiento de no default, movimiento de default, necesitan proteger al comprador y necesitan la protección del vendedor. De tal manera que en un momento en el que no haya default, como el actual, hay un margen de referencia, un bono de referencia, que es el famoso CDS, donde se ve en esos CDS un pago trimestral de determinados puntos y a partir de ahí es simplemente un seguro de protección. Seguro de protección que no se activa porque no hay un default. Si llegamos al default, empieza el problema importante, que es que ese Credit Default Swap tiene que responder al seguro de impago contratado para la devolución del riesgo que ha contratado. De tal manera que hay un bono que se devuelve al protector y un valor del bono que se le paga al comprador, al que está protegiéndose, con ese bono de referencia. Ese bono de referencia lo que marca es la cantidad que se le va a pagar al que tiene el seguro de protección, que en este caso es quien se está protegiendo por un posible impago de Credit Suisse. A partir de aquí hay mucha especulación. Es decir, hay alguien que puede hoy ver ese gráfico y decir, quiero bonos de estos. Primero porque en principio, si me dan una buena rentabilidad me estoy protegiendo como inversión, pero es que si hay un problema y este bono tiene un buen precio, como ahora está arriba, entro porque si de verdad hay problemas en Credit Suisse, el Credit Default Swap se va a ir más arriba, con lo que encima voy a ganar más dinero. Miren el siguiente gráfico, porque nos está señalando la caída también en el mercado de Credit Suisse, con los nombramientos del nuevo CEO, las renuncias, marejada a fuerte marejada, Credit Suisse en el mercado. Fíjense el movimiento desde marzo de 2021, la caída actual, el movimiento que ha tenido después de Profit Warning por la especulación de una fusión, el nombramiento del nuevo CEO, es decir, el movimiento bajista, la renuncia en febrero de este año, febrero-marzo de este año de 2022, y el comportamiento bajista que ha llevado a que las acciones hayan perdido más de un 50%, en el entorno del 50%. Ojo con Credit Suisse, que se está poniendo en el foco del sector financiero y que está en todas las quinielas. Fíjense en el siguiente gráfico, porque cuando vemos este movimiento, fíjense los CDS cómo van repuntando del conjunto de la banca. Aquí tenemos el comportamiento del CDS de Credit Suisse frente al de Deutsche Bank, que está fuera ahora mismo de toda duda en el mercado. Y sin embargo, el movimiento alcista de contagio en los CDS empieza a notarse. Esto es Deutsche Bank. Fíjense el crecimiento, 157,
frente a 250. De tal manera que lo que se ve es un movimiento de aumento de los riesgos en la banca privada, empujado sobre todo porque el efecto o la caída de uno contagiaría a todos, aunque el resto esté bien. Ahora, ¿están bien todos? Fíjense en el siguiente gráfico. No sé si esto lo tenemos aquí o tenemos que buscarlo. No, no es este. A ver si podemos pasar gráficos y yo os digo cuál es. Siguiente, siguiente, siguiente. Y luego vemos todo esto. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, estaba donde estos antes. Siguiente. Este es. Miren. ¿Han visto el movimiento de Credit Suisse frente al movimiento de Deutsche Bank? Entonces, fíjense, porque el precio en libros por debajo de 50 está marcando, por debajo de 40 nos está marcando una posición en la que todos más o menos están mirando al efecto contagio. Credit Suisse, 24%, Deutsche Bank, 23,4%, sin tener ninguna duda sobre viabilidad. Fíjense el precio en libros. Crédit Agricole, 33,80, Unicredit, 37,20, Barclays, 34,40, Bank of China, 38,70, Société Générale, 27%, Standard Chartered, 33,20. Bueno, lo que está marcando el mercado y lo que están marcando los Credit Default Swaps es apuntar al resto de la lista sobre quiénes pueden estar contagiados mirando el precio en libros. De tal manera que ahora ya se empieza a ver con el movimiento, y el fin de semana ha sido movidísimo, sobre todo con la distinta información que iba poniendo Financial Times sobre qué estaba pasando con Credit Suisse. De tal manera que ahora ya sí se ve, uno, que Credit Suisse tiene unos CDS que van en aumento porque hay una percepción de un riesgo que los seguros de impago tienen que defender, de tal manera que los CDS suben. El resto de bancos que tiene un precio en libros por debajo de 40 empieza a crecer también su CDS, y ese CDS empieza a marcarnos el riesgo hacia dónde puede ir. Ahora, no hay chispa, y sin chispa no hay incendio. El problema es cuánto de cerca podemos estar de que finalmente pueda haber una chispa en el entorno de Credit Suisse. De tal manera que si nos faltaba un elemento importante en toda la fotografía para empeorar la fotografía, lo tenemos encima de la mesa. Y es el riesgo de una crisis financiera que ahora mismo estaba completamente descartada por el gran trabajo que los bancos han hecho durante los últimos 10 años en intentar sanear balances y convertirse en entidades saneadas. ¿Cuál es el problema? El enorme contagio que hay en la banca cuando alguno tiene un pequeño o un mediano o un gran problema. Entonces, hay que ver si es pequeño, mediano o grande, pero la fotografía que tenemos ya encima de la mesa es cómo los Credit Default Swaps empiezan a subir en el conjunto de la banca privada al calor de lo que está sucediendo con Credit Suisse. 8:18, el otro punto clave de la mañana está en este informe, porque, como les decía esta mañana, la gran pregunta que hay que contestar es si estamos viendo la luz al final del túnel. Morgan Stanley, emitido este informe, aquí lo tienen a las 4:01 de esta mañana. Aquí lo tienen, a las 4:01 de esta madrugada, hora española. Dice Morgan Stanley, en este warm-up, la luz al final del túnel es un tren donde los beneficios están marcados. Bueno, vamos a verlo. La luz al final del túnel es una recesión de los beneficios. Bueno, es un tren con la recesión que mira los beneficios que la Fed no puede parar. Y dice, fuego y hielo permanecen en este momento por el crecimiento, por el decrecimiento de la M2, la masa monetaria de la M2, que está entrando en una zona peligrosa donde financiera y económicamente se estresa el mercado. Dice, la Fed no puede fijar esto sin restablecer un QE, y no ha terminado el QT. Es decir, no puede meter más estímulos sin haber reducido. De tal manera que hasta que la M2 no toque el final, no vamos a ver un movimiento. Y dice, bueno, el gráfico es este en el informe de esta mañana. El gráfico es este, a ver dónde lo tenemos, aquí. Miren, y ahora volvemos hacia arriba. El gráfico es este que nos está marcando la M2. Y lo que dice aquí es, en
en el movimiento actual, es decir, con este movimiento que estamos viviendo de la M2 reduciendo a esta velocidad, en este camino de bajada, los mercados no pueden hacer nada, salvo continuar la caída. Primer punto principal, hay luz al final del túnel, beneficios empresariales. ¿Puede la FED ayudar a los beneficios empresariales? La semana pasada decía Morgan Stanley, 1/3 del crecimiento de los beneficios empresariales venía porque estaba muy abajo el precio del dinero. Una vez que el precio del dinero tira hacia arriba, que además tenemos una masa monetaria en M2 que va disminuyendo, lo ven aquí, poco se puede hacer con el movimiento. Entonces lo que nos está marcando es cuál es el camino al que vamos a ir. Dice, el decrecimiento, es decir, la velocidad de cómo va decreciendo la masa monetaria está en 750.000 millones de dólares al mes. De tal manera que este movimiento a la baja que está marcando el mercado todavía tiene continuidad mientras no pare el decrecimiento de la masa monetaria. Primer punto importante, dice, el final del QT, de la reducción de la masa monetaria, podría parar, pero podría no revertir la tendencia. Segundo punto importante, la luz al final del túnel significa un movimiento ascendente del mercado que lo lleva hasta los 5.000 puntos. Dice Morgan Stanley, no tiene por qué. Lo que significará es que paran las caídas, que encuentra un suelo al mercado, pero no que revierta la medida. Volviendo hacia arriba al informe, podemos ver que dice Morgan Stanley que el estrés financiero que ya ha aparecido en distintas partes donde los bancos centrales están permitiéndolo, una primera cuestión sería donde los inversores o donde los inversores esperan que la FED pivote. ¿Dónde puede pivotar? En el final de la reducción de la M2, a la que no hemos llegado. Dice, pero la otra clave fundamental es el dólar, que en un movimiento de fortaleza del dólar no permite que el mercado pueda recuperarse, porque está ayudando o está empujando a la FED en sus decisiones. Dice, en este momento, la clave fundamental está en la recesión de los beneficios empresariales, el impacto que tienen o que van a tener los beneficios empresariales. Dice, ninguna de las condiciones que estamos viendo llaman a un final del territorio bajista para un inicio de la recuperación. Y dice, sobre todo porque los PMI permanecen en el entorno de los 50 y sin embargo los beneficios estimados están solo un 1% por abajo y el premium, es decir, la parte premium del mercado unida al riesgo que tienen está 50 puntos por debajo de cómo se esperaba en el S&P 500 en junio. De tal manera que en gráficos ya hemos visto este de M2 y cómo puede no revertir el mercado cuando llegue a la parte baja, pero si ven en este informe, un poquito más abajo, tienen la clave fundamental. Dice, por un lado, el consenso del mercado está diciendo que en la parte baja el S&P 500 debería estar en 225. Hoy en día está en 237, de tal manera que todavía hay un gap que cubrir hacia abajo por parte del mercado, por lo que no se puede descartar un movimiento bajista. ¿Eso significa que siguen las caídas y no hay un rebote? No. Lo que significa es que hay un camino bajista, según Morgan Stanley, que se tiene que cubrir. Dice, en la parte de riesgo, de la parte más premium del S&P 500, estaríamos alrededor de los 450 puntos básicos. Sin embargo, hoy en día está en 276. Por lo que aquí sí tendríamos una parte de limpieza del mercado ya hecho. Y dice, y por otro lado, el ISM manufacturero, el PMI, está en el entorno de los 45, o debería estar en el entorno de los 45, y agosto estuvo en el entorno de 52,8, por lo que todavía faltan beneficios empresariales por impactar al conjunto de la economía. Aquí podemos ver cómo el S&P 500 ha tenido un movimiento bajista desde junio, que estaba en 3.667 al pasado viernes, 3.586, el cambio es del 2%, sin embargo los beneficios por acción en gran parte del mercado se han reducido en el 1%. Las yields han aumentado un 62 puntos, sin embargo la parte premium de riesgo del mercado ya ha reducido 56 puntos básicos y la yield a 10 años ha crecido en el entorno de 107 puntos. ¿Qué es lo que significa todo esto? Significa que la luz al final del túnel está todavía lejísimos.
lejísimos. Y cuando llegue la luz al final del túnel a tener un poco más de visibilidad, nosotros estaremos más abajo en el mercado. Miren este otro gráfico porque nos marca claramente dónde son las perspectivas que tiene puestas en el mercado Morgan Stanley y nos resume perfectamente todo el movimiento que aquí está viendo en este informe, que es larguísimo. Aquí está, miren. Todo el resumen de las yields, etcétera, 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 nos lleva aquí. Este es el gráfico clave esta mañana. Este es el gráfico clave del informe de Morgan Stanley. Hay tres escenarios a partir de ahora. Tenemos el escenario bajista, que significaría que los beneficios empresariales se marchan a $205. El escenario más positivo, que los beneficios empresariales estarían en $244, o el escenario base para Morgan Stanley, que se quedarían en 219. Estamos en el S&P 500 en 3.589,90, en el entorno con los futuros de hoy. Eso significa que en el escenario más bajista, que los beneficios empresariales se marcharan a $205, el mercado tendría todavía que perder un 6,6%. De 3.586 a 3.350. En el escenario base que trabaja Morgan Stanley, el mercado ya rebotará desde aquí. Rebotará desde 3.586 a 3.900. Y en el escenario más positivo, la revalorización estaría en el entorno del 24%, 24,1%. 4.450. Es decir, si el mercado remonta basándose en unos buenos resultados empresariales, 4.450. Si se mantiene en el escenario base, que sería un múltiplo de 17,7, 3.900. Pero si el mercado todavía tiene movimiento de empeoramiento de los beneficios empresariales, en ese caso nos iríamos a 205. Y en este informe de esta mañana de Morgan Stanley, solo un punto más. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué dice Morgan Stanley a sus clientes que tienen que tener en cartera? Tienen que sobrevalorar utilities, salud y real estate, utilities, healthcare y real estate, tienen que estar underweight, tienen que estar ya fuera de cartera, consumo discrecional y el hardware tecnológico, pero tienen que estar neutral en todo lo demás, incluyendo energía, que ha sido el gran protagonista de este año, con subidas que han llegado a estar por encima del 50%, que ahora han perdido parte del recorrido, en el entorno del 20%, sobre todo con una caída del 9% en el mes de septiembre. Industriales, tecnologías sin hardware, materiales, financieros, comunicación y servicios. Este es el informe clave que está moviendo el mercado esta mañana, para ver de qué manera y a dónde puede ir el mercado. 8:27, Día de la Educación Financiera. Me da la risa. Día de la Educación Financiera. Me da risa. Solo se preocupan de la educación financiera en tal día como hoy. Los poderes públicos. Hoy se les va a llenar la boca en acto del este, del otro y de más allá para no nombrar a ninguno. Pero la realidad es que aquí no se hace absolutamente nada, que todo el mundo aprende a palos. A palos contratando un broker que no sé qué, a palos contratando un producto que no le da la rentabilidad, a palos contratando un fondo con una rentabilidad del 0,8% 2 años después de haber invertido, y que den gracias, a palos porque han contratado a una plataforma, a un robo-advisor, les han contado la vida y ahora llevan perdidos un 9, un 10%, a palos porque les dijeron que la renta fija era el seguro perfecto para poder hacer crecer sus ahorros, y ni renta ni fija, ni es una renta, ni es fija, por lo que, ojo, con el movimiento de la educación financiera en la jornada de hoy. Enseguida entramos con Sánchez y con Pilar Alegría, pero fíjense, Quarten acaba de salir el lío que tienen los británicos diciendo que el gobierno británico no va a eliminar la tasa de 45 peniques y que el movimiento que se ha visto durante toda la mañana de los medios anglosajones diciendo que ya se había tomado la decisión y que se revertía la tasa, acaba de saltar por los aires. Podemos ver la libra, cómo se está comportando después de conocerse este movimiento de Quarten. Hemos visto esta mañana un movimiento desde las 8 menos cuarto de subida muy importante. Vamos a ver si la libra, mírenlo, vamos a ver si podemos ver el movimiento que ha tenido la libra desde que se ha conocido la reacción de Quarten, que se está llenando de gloria. Se está llenando de gloria. Míralo. En cuanto se ha conocido las declaraciones hace apenas 2 minutos de Quarten,
movimiento bajista, vamos a ver hasta dónde, pero 1.12.3 todavía pueden estar contentos con el movimiento. ¿Y cómo ha reaccionado el mercado? SP500, vamos a ver de qué manera el SP500 en futuros está también comportándose, 0,02. Ha hecho un movimiento bajista y ahora ha recuperado, está en 3.592, prácticamente como el otro día. Educación financiera. A palos se aprende, pero a palos se aprende porque quienes nos dirigen están como están. Dos declaraciones en el fin de semana que son para mandarlos a casa. Uno, Sánchez, que otra vez en un speech de estos a lo Maduro se puso a hablar de las bondades de los ricos, le faltó expropiar algo y ya sería Maduro o Chávez en estado puro. Y ahora resulta que los sábados son para fastidiar a la gente, en lugar de para descansar. No debe tener el ganas de descansar, no le gusta estar en casa y entonces sale ahí a liarla. Pero hay unas declaraciones que dejan muy claro qué es lo que está sucediendo y es que la clave fundamental ahora mismo para los gobiernos, gastones, el británico, el español, etcétera, es trincar y trincar y trincar impuestos. Escuchen a Pedro Sánchez el sábado. Es necesario recordar estas obviedades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Perdón? ¿Dónde tiene que estar el dinero de los ciudadanos? ¿Cómo que el dinero, esos brujos que dicen que el dinero tiene que estar mejor en el bolsillo de los ciudadanos, ¿de quién es el dinero de los ciudadanos? Porque estas declaraciones, en un país normal, estaban hoy haciéndole dimitir. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Hoy es día de educación financiera. Estaría muy bien que nos explicara Pedro Sánchez dónde considera en un día como hoy de educación financiera dónde tiene que estar el dinero de los ciudadanos. El dinero de los ciudadanos tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, que para eso lo han ganado. Esto va alineado con el impuesto de los ricos. Miren, el impuesto de los ricos, si quiere impactar a los ricos un 3%, significa que en 10 años se ha llevado un tercio de la riqueza. ¿Para hacer qué? Porque toda esta demagogia barata, fiscal, esto es demagogia fiscal, le falta la contraparte, que es ¿para qué se va a usar el dinero? Ahora mismo el gobierno está recaudando un 18% más. Son cifras auténticamente históricas de recaudación. Entonces la pregunta fundamental es ¿por qué quieres recaudar más? No, porque quiero que los ricos arrimen el hombro. ¿Vale? ¿Para hacer qué? Para aumentar el gasto más todavía. ¿En qué? Porque lo que no puede ser, Sánchez, es un cheque al portador. Oiga, yo le doy el dinero y ustedes, que normalmente lo despilfarran, lo usan para lo que igual el ciudadano no quiere que se use. Lo usan ideológicamente. O directamente, de todos los partidos, de todos los que han estado gobernados, se lo llevan. De tal manera que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo del ciudadano, porque si no pasan cosas raras. Por ejemplo, que tus asesores ya se han subido el sueldo este año por culpa de la inflación. Sin embargo, los ciudadanos, ¿usted le han subido el sueldo ya? Porque a los asesores de Sánchez sí. Diputados, sueldos arriba ya, por culpa de la inflación. El dinero, cuando deja de estar en el bolsillo de los ciudadanos para estar en manos de políticos, tienen un componente que el ciudadano no puede controlar, que es dónde se van a gastar el dinero. E igual no hay consenso en dónde se quiere gastar el dinero. Miren, el dinero mejor repartido, por supuesto tiene que haber todo el movimiento de repartir socialmente las cargas. Pero eso no significa el expolio fiscal. ¿Dónde acaba? En nuestra Constitución lo pone muy claro, la progresividad fiscal. Tiene que haber progresividad fiscal. ¿Pero dónde acaba? En el expolio. Cuando expolias a tus ciudadanos, entonces ya no estás haciendo progresividad fiscal, estás expoliando el bolsillo de tus ciudadanos. Esas declaraciones de Sánchez son peligrosísimas para la democracia. Son muy peligrosas para la democracia y para un sistema económico. Porque el camino de lo que Sánchez está diciendo es el comunismo. Él quiere liderar la internacional socialista, pero no sabemos si quiere liderar una internacional socialista o una internacional comunista. Oiga, esas palabras son muy peligrosas en el fin de semana. Esas palabras nos llevan a Argentina. Esas palabras nos llevan a Venezuela. Esas palabras nos llevan a un Españistán. Ojo con las palabras de Sánchez,
de que el dinero en el mejor sitio donde está pone dudas de que sea en el bolsillo del ciudadano. Ojo, porque lo que está diciendo Sánchez es que el dinero que usted ha ganado con el sudor de su frente, levantándose cada día para pelear, etcétera, etcétera, mejor se lo dé a él, que él ya sabe cómo repartirlo. Y ojo con buscar chivos expiatorios, que así empiezan los problemas sociales. Y las economías se caen al suelo cuando no hay seguridad jurídica y cuando hay chivos expiatorios, que normalmente son los que tienen el dinero. Porque hoy, ¿qué puede hacer una buena parte de a quienes les ha dirigido el mensaje de ayer, del sábado? Llevarse el dinero. ¿A dónde? Pues miren, Portugal está cerca. 4 puntos menos de presión fiscal, sin impuesto de patrimonio, la que han liado con el impuesto de patrimonio el gobierno. La que han liado. Por no respetar la libertad de las comunidades autónomas, porque no eran sus comunidades autónomas. Pero ojo, porque hoy en día de educación financiera, hoy es el día de la educación financiera, tenemos que escuchar este mensaje de Sánchez que hemos escuchado sobre que el dinero en el sitio donde está, en el mejor sitio donde está, no es precisamente en el bolsillo del ciudadano. Y que esos brujos, que no está hablando del PP ni de Vox, está hablando de economistas como Rayo, está hablando de economistas liberales que consideran que el mejor sitio es, o que la mejor opción para un ciudadano es tome usted un cheque bebé y elija usted el colegio. Coja usted un cheque escolar y elija usted la guardería. Coja usted un cheque que se lo da el gobierno y hagamos que esto compita. Pero elija usted. No. Lo que está diciendo el gobierno es que quiere el control de su dinero. Para hacer, su dinero del ciudadano. Para hacer ellos todo lo que puedan en la redistribución, que no es redistribución, que no le tomen el pelo, que no le engañen, que hoy es día de educación financiera. No hay ningún gobierno altruista. No existen los gobiernos altruistas, ni existen los gobiernos que no quieren pillarle la mano, como aquel de Robin Hood que le cogía la escayola a aquel y le sacaba todo el dinero. No hay ningún gobierno que, habiendo olido sangre impositiva en un impuesto, suelte el impuesto. El impuesto de patrimonio que quiere poner el gobierno a nivel nacional, que es la vía que dijo José Luis Escrivá, pero que la han adornado de otra manera, lo que están haciendo es recentralizar impuestos porque consideran que hay comunidades autónomas que no están en su cuerda, que quieren poner o quitar impuestos que ellos no quieren que quiten. Pero esto es una recentralización de impuestos en toda regla. Desconfíen de gobiernos que quieren usar su dinero. No hay nadie mejor que usted formado para gestionar su propio dinero. Los gobiernos no son altruistas, miran por ellos mismos. La segunda declaración del fin de semana es la de la ministra de Educación. Ya están los políticos haciendo una especie de mítines para las municipales y autonómicas y sueltan tonterías. Pero claro, está la ministra de Educación, que no sabe sumar. Y ya le pasó a Sánchez. Escúchenla ayer. Los fiscales al 0,2 de las personas más ricas de este país no es bajar impuestos, es hacer regalos a las personas que menos lo necesitan, mientras se perjudica el 98,2 de ciudadanos. 0,2, 100 menos 0,2, 99,8, ¿no? Para la ministra de Educación, 100 menos 0,2, 98,2. ¿Qué es la ministra de Educación? ¿Que no sabe sumar? ¿Que no sabe sumar? Vuélvanlo a escuchar. Y ahora escúchenlo bien. 100 menos 0,2, 98,2. En lugar de 100 menos 0,2, 99,8. Escúchenla, es que es la ministra de Educación. Regalos fiscales al 0,2 de las personas más ricas de este país no es bajar impuestos, es hacer regalos a las personas que menos lo necesitan, mientras se perjudica el 98,2 de ciudadanos. Pero ¿cómo queremos construir educación financiera con estos ministros y con ese presidente de gobierno? Estamos en una situación delicadísima. ¿Pero qué educación financiera? Si los primeros que tienen que empezar con la educación financiera es el propio gobierno, que no tiene ni idea. Fíjense, la ministra de Educación, es que no sabe sumar. Es tremendo. 8:39. Miren estos gráficos y enseguida entramos con el detalle de lo que está sucediendo en Asia. Día de la educación financiera. Es para darnos la risa. Que empiecen ellos. Que empiecen ellos. Y luego ya tranquilamente que se extienda como una mancha de aceite. Ahora, tómense en serio la educación financiera. No solo en un día como hoy, que es anecdótico, sino en el conjunto del año. No puede usted aprender a palos. Tiene usted que aprender con formación, no con palos.
He contratado un broker, no me devuelven. He contratado no sé qué. He entrado en no sé quién que me ofrecía poner X dinero y no sé cuánto. He leído un libro de una señora que me hizo ganar, desconfíen, ese es un timador. Que me hizo ganar 20.000 euros, mentira. Ya se lo digo yo, mentira. He conocido a un tío que me hizo, mentira. Leí sobre, mentira. Desconfíe. La mejor educación financiera es la desconfianza hasta que usted conozca lo que de verdad le están ofreciendo. Leí sobre, mentira. Contrate en un mes 20%, no existe. Sí, no. Eso es una carambola. Eso es, bueno, que te ha venido a ver la Virgen. No es lo normal. Es que he ganado. Vale, esas voces que le dicen dinero, dinero fácil, no existe. Educación financiera. Fondo Monetario Internacional. 3 gráficos de un informe que salió ayer sobre cómo se está comportando o cómo está avanzando el hambre y la pobreza en el mundo desde 2018. Antes de que se iniciara el coronavirus y es antes del movimiento de la guerra de Ucrania. Ahora está empeorando todavía más. Miren, por un lado, el índice de los alimentos máximos, tocando 150. Miren el movimiento que se ha producido desde 2018 con cadenas de suministros, pero antes ya con el aumento de los precios de los alimentos, 2022, coronavirus, movimiento alcista, es decir, 2020 coronavirus, 2022 guerra de Ucrania, ¡pum! El movimiento de pobreza que va a llevar a 900 millones de personas en desnutrición. Dice el Fondo Monetario Internacional. Miren el siguiente gráfico que nos apunta a qué regiones ahora mismo en el mundo son más dependientes de lo que está sucediendo, bueno, de Rusia y de Ucrania, de ambos países en la exportación. Y gran parte está centrado en África, pero no todo. Tenemos mucho en América Central, tenemos algo en Asia y tenemos algo también pegado a Rusia y Ucrania. Miren el siguiente gráfico porque nos marca esta mañana de qué manera también se están comportando los alquileres y los precios del real estate en residencial, industrial, oficina y retail. Todo a la baja. Todo a la baja. Desde el movimiento de subida de tipos de interés, en un movimiento que no se veía tan agresivo desde movimientos anteriores a la crisis financiera. Esto ya es la crisis financiera, pero el movimiento anterior tuvo algún pico de sierra parecido en 2007 con la subida de tipos que también hubo en 2005, 2007, 2008. Fíjense cómo el movimiento actual, sobre todo en precios de naves industriales, está cayendo a una velocidad de vértigo en estos momentos. Miren el siguiente gráfico que nos señala cómo se han comportado, ya hemos cerrado septiembre, desde donde partimos en octubre. Miren, year to date, lo mejor que se está comportando es en energía, pero han visto en el informe de Morgan Stanley que dice energía neutral. Estamos en utilities, que tienen un comportamiento en el año de menos 8,6%, y es donde Morgan Stanley y gran parte de la banca privada norteamericana ve que puede haber revalorización. Consumo, healthcare, menos 14%, marcando también otro de los underweights que decía, otro de las sobreponderados que decía Morgan Stanley. Consumos, menos 15, menos 13,5, industriales menos 21, financieras menos 22, SP500 en el conjunto cayendo en el año 22,8. ¿Qué es lo que ha sucedido para que cambie la fotografía de energía? Esta caída del 9,7% en el último mes. Y ustedes dirán, bueno, pero utilities dicen de recomendar y ha caído más, ha caído un 11,5. Sí, pero ahora parece que puede empezar a ir el beneficio hacia las energéticas. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana la dispersión que se está viendo ahora mismo en la mediana, es decir, cómo se ven los beneficios empresariales que veíamos antes en Morgan Stanley, hasta qué punto han caído y qué nos están marcando y hacia dónde pueden caer. Estamos en niveles de 2013, pero el punto de encuentro donde podríamos mirar es la crisis financiera, que ahora mismo ya nos está apuntando dónde podría estar el suelo de esos beneficios empresariales. Sería mucha caída, ¿eh? Pero fíjense cómo ya está marcando 2013 en un PER de 14,5, mientras la valoración está en 13,6. Es decir, que también está el mercado esperando un descuento mayor. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el comportamiento de los mercados, no de los sectores, donde el SP500 lleva en el mes de septiembre, o ha hecho en el mes de septiembre,
una caída del 9,3 frente a un 24,8 del conjunto del año, pero miren el Nasdaq, donde ha empeorado incluso en septiembre, que parecía que tenía jornadas mejor que el S&P 500, la caída en septiembre ha sido del 10,5, acumula ya un 32% de caída, 32,4. El Russell 1000 Growth, una caída del 31%, el Russell 2000 Growth, una caída del 29,6%, el Russell 2000 un poquito más que el S&P 500, 25,9%, el Value del Russell 2000, 22,3%, y el Value 1000 del Russell está marcando una caída del 18,6%. Entre el 18 y el 32, piensen que los mercados están cayendo eso, mire lo que están perdiendo usted en la cartera o lo que va ganando. Miren el siguiente gráfico que nos marca a estas horas también el movimiento de lo que se espera ahora, que es subida de tipos, comportamiento del empleo empeorando. Todavía no lo vemos, pero si ven en todas las recesiones, esta parte gris es recesión, subida del empleo, subida del desempleo, perdón, subida del desempleo, subida del desempleo, subida del desempleo, subida del desempleo, subida del desempleo en 2008, subida del desempleo en el coronavirus, pero no ha llegado, según la FED, la recesión. ¿Cuándo veremos una subida del empleo y de qué fortaleza será esa subida del desempleo? ¿Hasta dónde puede llegar? Pero lo que ya nos está marcando es que esto ya se ha ralentizado en materia de empleo y estamos a la espera de la chispa, de hacia dónde va esa pérdida de empleo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que está sucediendo con la M2 que veíamos antes de Morgan Stanley. Mientras la M2 esté cayendo a 750.000 millones de dólares al mes, el mercado no puede subir, según Morgan Stanley. Y lo que veíamos antes es, aun cuando llegue a la parte baja, no significa que se vaya a revertir, significa que va a dejar de caer. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento de cambio de de euros y de libras frente a Bitcoin. Gente que tiene euros y que tiene libras, en septiembre del 22, la cantidad de gente que ha cambiado esos euros y esas libras por Bitcoin. Este es el cambio Bitcoin-euro, miren, disparado. Miren el cambio de libra frente a Bitcoin en un movimiento de huida de las monedas hacia el Bitcoin como espacio de refugio. El viernes decíamos, ¿cómo aguanta el Bitcoin en un momento como el actual en el que el mercado sigue desplomándose? ¿Por qué ha seguido aguantando el Bitcoin? Esta es una de las explicaciones que nos trae Messari en estos dos gráficos que son clave para entender cómo parte del dinero marcha camino del Bitcoin por la debilidad de las monedas. Último vistazo a la libra y enseguida entramos con el mercado asiático y con toda la información de este día de la educación financiera. La libra, saben que a primera hora, un poquito antes de las 8, se filtraba que iba a intervenir el gobierno, que iba a revertir el gobierno británico la medida de los 45 peniques, un movimiento alcista. Los gobiernos gastones cambian de tendencia. Kuarten, para hacer honor a lo que está haciendo en las últimas semanas, ha salido corriendo a decir que no va a revertir la medida. Miren lo que ha pasado. Desde el máximo del día que ha estado en el 1,12,8, hemos caído al 1,11,7. Se acaban los gobiernos gastones o ceden los gobiernos gastones vuelven. Estímulo fiscal, subida de la inflación. Estás dificultando el trabajo de los bancos centrales. Y además tu deuda se va a encarecer más y va a ser más difícil que la defiendas. Movimiento de debilitamiento de las monedas. Vamos a ver lo que sucede. El euro está también en negativo. Vamos a ver el S&P 500, menos 0,15. ¿Qué ha sucedido con el S&P 500? Gobiernos gastones que dejan de meter medidas fiscales. Kuarten sale a negar que quiera dejar de ser un gobierno gastón. S&P 500, 3.587, caída del 0,16% en futuros mercado americano. 8,49, Eva Villanueva, menuda mañana llevamos ya, y acaban de poner la luz.